Sabemos que por la historia sagrada se lee en muchos pasajes del Evangelio cómo Jesús va preparando a los apóstoles para que entiendan qué es espíritu, a qué se refiere cuando él habla de espíritu y en qué forma los va educando para que crean en el mundo espiritual que es invisible para todos nosotros, pero lo quiere hacer una realidad. Y es un empeño que tiene el Mesías. Cuando leemos con cuidado el Evangelio, nos damos cuenta cuánto trabajo tuvo el Señor plantando esa semilla en el corazón de los apóstoles y de todos los que lo escuchaban, la semilla del Espíritu. Por eso, en esta conversación que tiene con Nicodemos, vemos algo extraordinario. Y es que Nicodemo es un doctor de la iglesia, es un doctor, es un sumo sacerdote del Sanedrín, la autoridad máxima del judaísmo, preparadísimo, porque esos doctores de la iglesia y altos sumos sacerdotes era gente muy estudiada. Sin embargo, cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo del Espíritu para tener vida eterna, él no entiende. Y por eso dice algo tan humano, tan racional como respuesta a eso, cuando le dice al Señor, ¿cómo hace un hombre viejo para regresar al vientre de su madre para nacer otra vez? Y nos damos cuenta cómo es que la teología en sí, la concepción intelectual de Dios, no es espiritual necesariamente. Por eso a veces nos confundimos porque encontramos teólogos de estudios de años, laureados incluso, muchos de ellos sacerdotes y gente de altas jerarquías en la iglesia, pero que podemos ver con claridad que no conocen el espíritu, conocen la teología y la han estudiado muy bien, pero no conocen el espíritu, no conocen a Dios en el amor. Y ahí valga recordar lo que acaban de leer de la epístola de los Corintios, del himno a la caridad, ¿no? Que es lo que dice San Pablo, ¿de qué nos ganamos con tener todo eso, con saber todo eso, si no tenemos caridad? La caridad llega por el Espíritu. Entonces, cuando Jesús aparece haciendo ese esfuerzo tan grande por darle a los apóstoles formándolos para que Él en turno nos los den a nosotros también, esa sabiduría de que existe el mundo espiritual, de que nosotros, en ese caso, cuando les hablaba a ellos, les decía que recibirían el Espíritu Santo, el Paráclito, quien vendría a recordarles todo lo que Él les había enseñado, quien los guiaría, los llevaría a donde tenían que ir, hablaría lo que tenían que hablar, que no tenían que preocuparse de nada porque Él sería el guía. Y la condición para que este Espíritu Santo se mantenga en nuestros corazones y sea esa guía es la fidelidad, que también lo habla muy claro el Señor cuando los educa al respecto de lo que venía, de la promesa que venía. Sabemos que cuando Jesús asciende al cielo, pues Él los envió a quedarse en Jerusalén. Les pidió que no se fueran hasta que llegara la promesa. Ninguno de ellos sabía. Suponemos que la Virgen María era la única que podía haber sabido, porque ella tenía pues toda la sabiduría del Espíritu Santo en ella, pero y que lo entendía. Pero los apóstoles, ninguno podía entender nada de eso, ni sabían por qué estaban esperando, eh, porque ellos todavía no tenían el espíritu que necesariamente les era el que les daría la sabiduría para entender eso. Entonces, tampoco sabían que se iba a tardar 9 días. Todo esto fue dado cuando sucedió ya. Así de que sabemos que una vez que ellos se fueron al cuarto de arriba, que fue donde celebró la última cena y esperaron, eh, los que han estado en la Tierra Santa seguramente han estado ahí en esa habitación. Es algo extraordinario, ¿no? Que todavía esté ahí. Y
a los 9 días, después de haber estado ellos en oración, desciende el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y comienzan ellos, entran en un éxtasis realmente. De lo que se habla en la palabra, ellos no están en un estado natural, quedan en un estado sobrenatural y pueden observar entre ellos las lenguas de fuego que están posadas sobre sus cabezas. Sin que nadie hubiese dicho, Pedro, sal a la ventana a predicar. Nadie le dijo eso. El viento mismo del Espíritu Santo empujó a Pedro hasta la ventana y comenzó a predicar desde esa ventana y a proclamar la palabra de Dios en Jesucristo, y miles de personas lo escucharon y lo escuchaban en sus propias lenguas. Ahí vemos lo que inicialmente se presenta como el don de lenguas, que es, él habla en su propia lengua, pero todos lo entienden en sus propias lenguas. Y habían muchos idiomas ahí, porque había gente que estaba ahí peregrinando en Jerusalén, que venía de muchos países y hablaban diferentes idiomas, pero todos entendieron a San Pedro. Y nos damos cuenta cómo fue el Espíritu Santo quien llevó a San Pedro a ese balcón. Y todos nosotros hemos podido leer ese extraordinario discurso y homilía y predicación y reflexión y revelación y manifestación, tiene todos los nombres, de San Pedro, que se ve, está en los Hechos de los Apóstoles, bajo Pentecostés. Y en ese sermón, San Pedro proclama esa gloria de Dios y tiene toda esa sabiduría infusa en él, nada que él haya estudiado, nada que se le haya enseñado en detalles en una forma particular, pero todo fluía de él sin error ninguno, perfectamente dentro de la doctrina del judaísmo y perfectamente dentro de la nueva creación en Jesucristo, la iglesia naciente que comienza a peregrinar a partir de ese día y que ya los apóstoles reciben algo extraordinario, y es que reciben el espíritu de fortaleza, ya no tienen miedo. Ustedes leen en el Evangelio que cuando Jesús resucita y se le aparece por primera vez a los apóstoles que estaban bajo puerta cerrada con llave, se les aparece porque entra por esa puerta sin abrirla. Eh, y dice la palabra que los apóstoles estaban ahí bajo llave con miedo de los judíos que habían crucificado al Mesías. O sea, también observamos que antes de Pentecostés, Jesús estuvo con los apóstoles 40 días, eh, que se les apareció muchas veces durante esos 40 días y los formó para lo que venía. eh, Les dio instrucciones particulares y ninguno de los apóstoles todavía tuvo la fortaleza para irse a contarle a nadie que Jesús había resucitado. Y sabemos que haber resucitado Jesús fue un hecho extraordinario. Los mismos apóstoles ni creían cuando lo veían, estaban asombrados siempre cada vez que les aparecía. Sin embargo, a pesar de ser tan extraordinaria esa manifestación, no tuvieron la fortaleza para ir a decirle a nadie. Esto es muy importante tenerlo claro. Entonces, ¿qué sucede cuando llega el Espíritu Santo? Cuando Pentecostés. Sucede que ellos quedan transformados completamente. Se fue el miedo, ni siquiera existía en ellos absolutamente nada que los detuviera para no irse con el viento que soplaba en ellos del Espíritu Santo, porque ellos estaban empujados por un viento, ¿no? Por una fuerza del que venía del cielo, que es el Espíritu Santo, la cual también está en nosotros, esa misma fuerza, cuando permitimos que fluya. Y ellos se van. Cuando leemos ese testimonio extraordinario en los Hechos de los Apóstoles de lo que sigue después de Pentecostés,
y lo que hacen y cómo comienzan a vender todo y a compartirlo entre ellos y comienzan sin miedo a ir al templo, donde Jesús también predicaba en Jerusalén, de donde salió la sentencia de la crucifixión que se la dio Pilatos, pero que todo el plan de la muerte de Jesús se dio en ese Sanedrín, ahí en el templo de Jerusalén, entre los sumos sacerdotes. Y allá mismo se fueron los apóstoles, sin miedo, a predicar de nuevo. Y ya sabemos cuántas veces los arrestaron, cuántas veces los latigaron, los castigaron eh, por predicar a Jesucristo. Sin embargo, no los pudieron detener. Llegaron momentos complicados y difíciles, ya cuando los apóstoles estaban tan llenos de trabajo, decidieron nombrar 7 diáconos para que ellos se encargaran de la administración de asuntos religiosos y eclesiásticos, como era atender las necesidades de las viudas, de los huérfanos, de los necesitados, y la consejería, todo eso de una iglesia naciente, y ellos dedicarse solo a la palabra, a predicar. Pero en ese momento comienza la gran persecución de parte de los judíos y aparece el primer mártir Esteban, uno de los diáconos. Con eso nos damos cuenta que la llegada del Espíritu Santo establece una ley, y la ley es que esta palabra que se va a llevar en vasijas de barro, como llama San Pablo, que es nuestra humanidad, ¿no? Nuestro cuerpo humano, va a tener un derramamiento serio de sangre. Esta sangre la comenzamos a ver desde el nacimiento del Mesías en Belén, porque Herodes asesina a todos los primogénitos buscando el Mesías, y hay un derramamiento de sangre importantísimo en esos días. Y vemos cómo Jesús trae ese martirio a su pueblo y se establece en la sangre. Y esa sangre de mártires, que es la misma sangre del Mesías, la sangre que continúa vertiendo a través de los siglos hasta que Él regrese, es una cristificación del ser humano. Por eso dice la palabra que nosotros debemos convertirnos en otro Cristo. Esto lo debemos tener claro qué es lo que significa. Por ejemplo, San Esteban se convirtió en otro Cristo. Él se dejó apedrear. Sabemos que ahí estaba San Pablo. Antes de ser San Pablo, era Saulo, un estudiante de Gamaliel, un judío fariseo de la tribu de Benjamín, muy estudioso, muy educado, y ahí comienza toda esa persecución terrible y la sangre que se comienza a derramar. Entonces, es importante para nosotros relacionar el Paráclito, el Espíritu Santo, con la sangre, porque eso es lo que es la iglesia. Ustedes se dan cuenta que cuando Saulo, va hacia Damasco con una lista que le dieron en Jerusalén para ir a arrestar a los judíos y encarcelarlos a los conversos, a los cristianos, ¿no? Porque iba a encarcelar judíos que se habían convertido al cristianismo, que era contra los que más tenían venganza, porque ellos no estaban tan interesados en arrestar gentiles que se hubieran convertido al cristianismo, porque ellos no le dolían a los judíos, pero sí estaban interesados en arrestar judíos conversos al cristianismo. Y esa era la lista que llevaba Saulo. Saulo ya estaba manchado de sangre, porque habían muerto muchos cristianos por culpa de él, porque eso es lo que él hacía, cazar cristianos, era una cacería. Y cuando todo se cambia por la conversión de él en camino a Damasco, encontramos también cómo él entra en el martirio, porque ya San Pablo queda maldito de parte de los judíos, porque ya lo odian por haberlos traicionado y queda prácticamente sentenciado a muerte. Muere de manos de los romanos en Roma, pero
él fue perseguido por los mismos judíos, que eran quienes los querían inicialmente matar. Ahora, Dios tenía un plan con él y eso no se dio hasta que no llegó su hora en su vejez ya, porque él muere en una edad avanzada. Pero lo que sacamos como conclusión en preparación para esta fiesta de Pentecostés es el darnos cuenta de algo muy importante, es que nosotros no somos seres naturales, somos seres sobrenaturales por obra del Espíritu Santo. Y esta es la comparación. Los apóstoles en el cuarto de arriba esperando Pentecostés, esperando la gracia, como les dijo el Señor, ellos no sabían que iba a venir, pero esperaron 9 días. Por eso se dice que la iglesia comienza con una novena, que es la novena de Pentecostés, los 9 días que duró la oración de ellos en ese cuarto de arriba, en compañía de la Virgen, de muchos discípulos y obviamente de todos los apóstoles. Y entonces ellos eran seres naturales, racionales meramente, no tenían todavía el Paráclito. Una vez que llegó Pentecostés y recibieron ese bautismo de las lenguas de fuego, en ese momento se convirtieron en seres sobrenaturales. Por eso, el bautismo, que es la unción del Espíritu Santo en nosotros por medio de la iglesia, cuando Jesús los envió a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso es lo que tenemos que tener claro de quiénes somos hoy, seres transformados. Igual que San Pedro en ese balcón hablando, así somos nosotros. Ahora, ¿qué sucede? ¿Y qué es lo más importante para concluir esta reflexión? La preparación sincera para Pentecostés es asegurarnos de que podamos confesarle al Señor lo tanto que nos falta para permitir que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que hizo con sus apóstoles y lo que ha hecho con tanto santo a través de los siglos. Y es que ese Espíritu Santo se pueda manifestar en nuestra vida con libertad y que nosotros podamos abrir nuestro corazón y dejar que ese Espíritu Santo fluya y haga la obra de la misión para la cual fuimos creados cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que confesar para que podamos someternos a esa misión, someternos a esa unción, someternos a ese don extraordinario del Espíritu Santo en nuestra vida. Nosotros no tenemos que pensar mucho, lo que tenemos que hacer es abandonarnos en el Señor y Él piensa en nosotros por medio de su Espíritu. La liturgia nos lleva a esta gracia, nos da la oportunidad que de nuevo podamos abrazar lo que recibimos en el bautismo. Es como una renovación de nuestro bautismo si vivimos este Pentecostés realmente como debamos vivirlo. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de los Hechos de los Apóstoles. Y les voy a leer del capítulo 4 desde el versículo 32. La primera comunidad cristiana. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían ellos en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían, traían el importe de las ventas y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Palabra de Dios. Pues con esto concluyo y le pido al Señor que bendiga extraordinariamente los corazones de cada uno de ustedes y de todos nosotros, para que en esta oportunidad de vivir otro Pentecostés por medio de la liturgia, podamos llenarnos de esa gracia que ya fue dada y que necesita ser alimentada, despertada, abrazada, aceptada en nuestra vida para que crezca y dé fruto.
un fruto extraordinario antes de que partamos. Amén. Veni Sancte Spiritus